Vamos a inclinar nuestros rostros. Amado Dios, esta tarde, Señor, nos presentamos delante de tu presencia con tanta necesidad, bendito Señor, de que tú estés con nosotros, como lo promete tu palabra, que donde dos o tres están congregados en tu nombre, tú estás ahí en medio de ellos. Rogamos, Padre, que tu presencia preciosa sea real con nosotros en esta tarde, que hables a nuestros corazones, que nos des la gracia para aplicar, Señor, lo que nos quieres enseñar por medio de nuestro Maestro, el Espíritu Santo, que Él pueda tocar y abrir nuestros entendimientos, Padre, para comprender tu enseñanza preciosa y sobre todo, Señor, obedecerla. Padre Santo, compadécete, Señor, de este país y las demás naciones, Padre, pasando por tantos problemas, con esta epidemia terrible, con ese huracán que ha afectado varios estados allá en el Pacífico. Ten misericordia, amado Dios. Apiádate también de nuestros jóvenes, de nuestros niños, porque ahora ellos están siendo los que son afectados. Y Señor, pues los niños no han sido vacunados. Ten piedad, Señor, te lo rogamos. Sé con nosotros en esta hora. El motivo de esta reunión, Señor, es estar en comunión contigo, Señor. Tú eres el más importante en esta reunión y por eso es que te pedimos estas cosas. Sé con nosotros, guárdanos, Padre Santo, cúbrenos con tu sangre preciosa, por el nombre maravilloso de Jesús, tu Hijo precioso. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, estamos hablando de algo muy importante. Que nos pongamos en silencio, nada más tú hablando, para que no se dice, o tú pones en silencio todo. El punto es el cómo. Ah, si me permites ahí, o dinos nada más que nos pongamos Bueno, si se pueden poner en modo de en silencio en los micrófonos, y nada más. para que no tengamos ahí ruiditos extraños. Ok, esto se llama la pesca terrenal. Este estudio está basado, está basado en el libro de Marcos. En el libro de Marcos encontramos algo sorprendente, que el Señor Jesús, al iniciar su ministerio, dijo a aquellos primeros discípulos. Y vamos a leer Marcos 1, 14 al 20. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Estas palabras tienen vigencia hoy día. Hay gente que se acerca a Dios, que tiene temor de Dios, algo extraño para estos tiempos, pero otras personas no, incluso reniegan de Dios. ¿Por qué Dios permite estas cosas? Pero ellos se acuerdan de Dios nada más cuando las cosas están por el piso, por el suelo. Pero no se acuerdan de aquel que dio su vida en la cruz por ellos. O sea, el punto es ese. Y bueno, ¿y qué sucedió? Dice ahí: creed en el evangelio, y el evangelio significa buenas nuevas. Y dice ahí que andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Algo importante es, dice que los vio. Estaba el Señor Jesús a las orillas de aquel mar y dice que los vio en sus labores diarias. Eran pescadores, pero Jesús los vio como nos vio a ti y a mí también tiempo atrás. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y os haré que seáis pescadores de hombres. Fue un llamado un tanto extraño y nuevo para ellos, ¿no? ¿Cómo que pescadores de hombres? Pues somos pescadores de peces. ¿Quién es este extraño que nos está diciendo: vengan en pos de mí? Aquí tenemos dos cosas importantes. Una invitación, un llamado que trasciende los tiempos a los nuestros hoy día. Es la primera invitación. Dice ahí: venid en pos de mí. Esto implicaba creer. El otro punto importante que encontramos ahí mismo en la palabra
es la obediencia de ellos, porque dice en el último versículo, en el 18, dejando luego sus redes, le siguieron. Esto involucraba un acto de obediencia, y fue una obediencia instantánea, inmediata. No dijo, espérenme tantito, cuando acabemos. No, no, no. Y dice, dejando a su padre. Fueron tras Jesús. Y el llamado es para nosotros igual hoy día. Tenemos que predicar el arrepentimiento para que la persona crea en el Evangelio. Tenemos que ir en pos de Jesús para que nos haga pescadores de hombres. Él es el que nos puede enseñar a hacerlo con su gracia y misericordia, y más ahora cuando gente está muriendo abundantemente, desgraciadamente. Entonces decíamos, primero es vengan, y luego ellos fueron obedientes. Voy a hacer de ustedes pescadores de hombres. Ellos no tenían la mínima idea de qué Jesús quería decir con esto. Y dejando luego sus redes le siguieron. Dejaron su antigua vida de pescadores para vivir una nueva vida espiritual al lado del Señor Jesucristo, donde aprenderían por 3 años y medio a través de diferentes experiencias, cada uno de ellos, el cómo Jesús iba formando a cada uno de ellos en un pescador de hombres. Allá en Juan 1:42 encontramos al Señor Jesucristo teniendo un encuentro con Simón. Simón, tú eres Cefas, tú serás llamado Pedro. Estaba diciéndole, tú eres. El Pedro que conocimos, ¿verdad? Impetuoso, lleno de sí mismo, voluntarioso, al tú serás. A ese Pedro que vemos en el libro de los Hechos, ganando 5,000 y 3,000 personas respectivamente en sus predicaciones. Y eso es algo muy hermoso. Es el milagro más grande. Cómo el Señor transforma la vida de alguien que le quiere seguir. Es nuestra responsabilidad la obediencia voluntaria delante de aquel que nos amó y fue a la cruz por nuestros pecados. Se ha dicho en el libro de Marcos que es lo más cercano al relato original de la vida de Jesús. El libro es una fotografía real de su vida. Marcos nos presenta la imagen divina del Hijo de Dios, pero a su vez la imagen humana del Hijo del Hombre, o sea, Jesús. El interés de Marcos es presentarnos a un Jesús tierno y compasivo. Miremosle ese día andando por la playa al ver a estos dos hombres y a la vez escogiendo a su equipo de trabajo. ¿Dónde los fue a buscar? Los primeros 4 hombres eran pescadores. ¿Por qué la gente del mar? ¿Por qué pescadores? A juzgar por lo que luego va a decir, lo primero que vemos en esta invitación es seguir con el mismo oficio, pero orientado hacia los hombres en lugar de los peces. Si algo sabían estos hombres era pescar, de modo que lo que Jesús hace es convertir la pericia de la pesca en el mar por una pericia de la pesca en la tierra. La pesca en el mar es fácil de aprender, pero para pescar en la tierra solo hay un maestro que nos puede enseñar, y ese es el Señor Jesucristo. Corrobore esto por lo que dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Es como si él hubiera dicho, hasta ahora habéis usado las redes en el mar. Yo les voy a enseñar a usar las redes para pescar en la tierra. Y en efecto, lo que aquellos hombres hicieron fue ponerse en las manos del maestro para ser usados como pescadores de hombres. Hay en el llamado de Jesús un sentido de admiración. ¿Qué le diría Jesús al que era un cobrador de impuestos? Algo así: venid en pos de mí y os haré administradores de hombres. ¿Qué le diría a Tomás, Natanael, Judas y a los demás?
¿qué te diría hoy a ti y a mí? De una cosa estamos seguros. Jesús es arquitecto y carpintero. La obra que sacará de nosotros será inigualable. ¿Con qué propósito? ¿Para que seamos solamente salvos? No, para que ganemos las almas. Muchos de estos seguidores del Señor Jesucristo claudicaron y lo dejaron solo. Y a los 12 que quedaron los confrontó igualmente. ¿Queréis iros también vosotros? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Bueno, estos hombres estuvieron dispuestos a seguir a Jesús. Y pasaron por pruebas muy fuertes, como Pedro, cuando falló al Señor, cuando titubeó al seguir a Cristo, cuando él lo negó, que fue lo más pesado en su experiencia, cuando él decía que él lo iba a seguir a la muerte, a la cruz, a la cárcel, a donde fuera. Pero él falló. Y en esos fracasos nos deja enseñanzas a nosotros en pleno siglo XXI para entender que la vida cristiana es así, que tenemos que entrar a la escuela de la aflicción y del dolor, pero todo con un propósito. El propósito de Jesús con Pedro era formar un pequeño Cristo en Pedro. Y así fue. Con nosotros es el mismo propósito. Por eso el salmista, en su Salmo 108, llegó a decir, Jehová cumplirá su propósito en mí. Dejemos lo que lo haga. Entreguémosles nuestras vidas, nuestros corazones al Señor, para que Él reine supremo en cada uno de nosotros. Los que ganan almas son personas ocupadas. Jesús busca a los que están trayendo los peces. Note que Él pudo ir a las plazas donde había gente esperando para ser contratada. Si viviera hoy, iría a un 7-Eleven o a un Oxxo para encontrar obreros. Pero en lugar de eso fue donde estaban los que llegaban de la pesca. La pesca es un trabajo completo. Considere los instrumentos de la misma, la red, los anzuelos y la barca. Eran los instrumentos de trabajo. Luego venía el trabajo de remar hasta lo más profundo. Incluso algunos pasaban toda la noche pescando. ¿Qué implicaba esto? Cansancio, hambre, sed, sueño. De modo pues que esos hombres estaban bien ocupados. Ahora están en la orilla trayendo los peces para ser vendidos. Esto nos dice que el asunto de ganar almas no es para gente sin oficio. Se sabe que la gente más ocupada son los más usados en este ministerio. Los hombres que han sido llamados, por lo general, son personas que están al frente del combate. Son los que están trayendo los peces para su sustento diario. ¿Qué está buscando Jesús? Está buscando a los que remendaban las redes. El mar tiene peces que pueden devorar las redes. El esfuerzo por zafarse de ellas los llevan a utilizar sus afilados dientes con tal de escapar de las mismas. Esta situación plantea al pescador un trabajo extra. Una nueva salida a la pesca requiere de remendar sus redes, por cuanto son sus instrumentos de trabajo. Esto le ocupará parte de su tiempo. Si ellos iban con las redes sin remendar, pues iban a escapar muchos peces. Esto podemos representarlo quizás también con nuestras vidas, todas esas áreas de debilidad que hay en nosotros, que están impidiendo que traigamos las redes llenas de peces, llenas de hombres para el Señor Jesucristo. Y es algo que también nos lleva tiempo de ir arreglando con el Señor, cada área de nuestras vidas que está estorbando el trabajo sagrado del Espíritu Santo. Bueno, por cuanto son sus instrumentos de trabajo, dijimos esto les ocuparía parte de su tiempo. No será muy efectiva una red con huecos. La escena que viene a nuestras mentes es muy interesante. Veamos a Jesús caminando por la orilla. Y ahí
muy cerca de él, a unos hombres curtidos por el sol y el viento, trabajando apresuradamente antes de hacerse a la mar. Para algunos, el estar muy ocupados pareciera ser una buena excusa, pero no para hacer la obra del Señor y trabajo en la obra del mismo. Pero es un hecho que los hombres que el Señor sigue usando para ganar a otros son hombres y mujeres que están remendando sus redes. Todo ese tiempo que tenemos que estar, la mayor parte del tiempo, al menos los que tenemos que estar, son las oportunidades para buscar a Dios. El Señor dice en uno de sus salmos, buscad mi rostro y viviréis. Y no está hablando quizás de una vida física, sino de una vida espiritual, rica en bendiciones de parte de Dios a nuestras vidas. Entonces, pero es un hecho que los hombres que el Señor sigue usando para ganar a otros son hombres y mujeres, dijimos, que están remendando sus redes. ¿Por qué Jesús escoge a los que están ocupados? Porque ya tienen el hábito y la disciplina de lo que el trabajo mismo exige. Veamos ahora también que los que ganan almas son personas ordinarias, personas sencillas. Lo primero que salta a la vista cuando hablamos de los hombres que acompañaron a Jesús fue su sencillez. No eran hombres de letras ni hombres que estaban preparados, sino del vulgo, como los clasificarían después. Resulta interesante observar que los primeros hombres que escogió Jesús fueron pescadores de oficio. Los pescadores no solo eran sencillos, sino ordinarios. Su lenguaje era tosco, su presencia era un reflejo del trabajo mismo que hacían. Estos hombres no provenían de escuelas o de las universidades, no venían de la aristocracia o de las clases rabínicas. Y así es como actúa el Señor. Siempre se vale de gente sencilla para lograr sus fines. La doctrina nos dice a nosotros los creyentes que Dios va a usar al que está listo y disponible. Y eso es realidad. No importa nuestro estrato social, nuestra condición. Esas no son cosas realmente que a Jesús le interesen, sino el hecho de que Él quiere ser seguido y Él transformar nuestras vidas para el trabajo más maravilloso en este planeta, que es ganar las almas para Jesucristo. Quizás tenemos familiares que todavía no conocen de Cristo, que no han oído del Evangelio, y nos duele pensar que ellos pudieran ser candidatos a ir al infierno. Pero aquí tenemos la oportunidad. Aquí Jesús nos está haciendo ese llamado que es vigente hasta nuestros días y hasta que Él venga por segunda vez. Venid en pos de mí. Eso es lo primero. Ir en pos de Él, que esa sea la prioridad de tu vida y de la mía en esta pobre vida. Y enseguida Él hará de nosotros pescadores de hombres. Eso es algo maravilloso. Los estudiosos del tiempo de Jesús decían que esa gente que ni sabía la ley maldita era, que ellos eran los preparados, que ellos son los que se quemaron las pestañas estudiando la ley, pero que no la vivían, que no la seguían. Pudieron haberse sabido todo el Antiguo Testamento, toda la ley, pero eso no iba a servir de la gran cosa. Si nosotros nos damos cuenta en el nacimiento del Señor Jesucristo, cuando aquellos ángeles se revelaron a aquellos humildes pastores, uno se preguntaría, bueno, ¿y por qué no se reveló a los principalos ancianos, a los sacerdotes, que eran los encargados de la condición espiritual del pueblo? Bueno, ellos no estaban en la condición espiritual que esto requería. Y entonces estos sencillos pastores recibieron esa revelación divina del nacimiento de Cristo y lo corroboraron cuando fueron a Belén a ver
al pequeño recién nacido Jesús. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que realmente el Señor usa a personas sencillas. En una ocasión yo estudiaba con una señora y ella venía de una iglesia, no recuerdo qué tipo de iglesia, pero no era salva. Y ella decía, no, es que nuestro pastor estudió en el Tecnológico de Monterrey. Bueno, qué bien, ¿verdad? Yo estudié en el Tecnológico de Durango, ¿no? Y que no tiene mucha prestigio, vamos a decir, a nivel nacional. Pero eso no es lo importante. Lo importante es seguirlo a él. Al instante dejar aquello que está siendo un estorbo para seguirlo con todo nuestro corazón. Pueden ser cosas, aún cosas materiales. Pueden ser cosas intangibles, pero son cosas que estorban a que el Señor Jesucristo nos prepare para hacer de nosotros pescadores de hombres. ¿Usted sabe quién evangelizó a Samaria por primera vez? Una mujer de dudosa reputación. Ustedes recuerdan Juan 4, donde nos habla de la samaritana. ¿Usted sabe quién evangelizó en Decápolis? Que significa lugar de 10 ciudades. Un hombre que antes era el terror de un cementerio, un endemoniado. ¿Sabe usted quién le predicó a las clases pudientes y a la clase sacerdotal del primer siglo? Estos ordinarios pescadores. ¿Usted sabe quién evangelizará a los perdidos de esta nación, de este estado, de este fraccionamiento, de esta colonia? Usted y yo, únicamente. Pero veamos este proceso, de ordinarios a extraordinarios. El comienzo de una empresa cuyo distintivo sea la calidad de su producto, se asegura en buscar el personal más calificado para el mejor rendimiento. Solo los que se creen con un excelente currículum optarían por enviarlo para ver si califica. ¿Quién puede negar que la empresa más grande que comenzó en la tierra fuera la que inició nuestro Señor Jesucristo? Pero cualquiera que estudie el currículum de los hombres que Jesús escogió para su empresa diría que Jesús, además de estar loco al hacer esto, fracasaría en la empresa iniciada. Si alguien iba a cambiar el mundo como lo iba a hacer Cristo, ¿quién emplearía a estos 4 pescadores? ¿Y qué decir del resto de los 12? ¿Quién emplearía a alguien que al final lo negaría o lo traicionaría? Pero como alguien ha dicho, no se trata de que los demás opinen de nosotros, sino de lo que Jesús ve en nosotros. Jesús no nos salvó por nuestro abolengo o por alguna clase social o por algo especial que nosotros tuviésemos, sino que te salvó para que le ayudes en su empresa, la empresa de predicar el Evangelio. Los que ganan almas son personas transformadas. Los hombres transformados tienen un mensaje que entregar y este empieza con tu testimonio personal, que es una joya de gran valor que Dios nos dio para compartirla a otros. En Durango, cuando íbamos para allá, de repente me encontraba a compañeros de secundaria. ¿Y qué te has hecho? Pues estoy en Monterrey. ¿En qué trabajas? Pues soy pastor. Ah, ok, pues te felicito. Pero ellos no entendían, ¿no? Que es la gracia de Dios, no es solamente un empleo más. Y ellos me felicitaban. Le digo, no, señor, pues ellos no saben cómo es esto. Pero es la manera en que las personas ven a este mundo. La clave de esta escogencia son las palabras, os haré pescadores de hombres. ¿Dónde tienen que caer estas palabras? En los corazones sensibles, obedientes al llamado, que ven la urgencia
más en este tiempo de predicar el evangelio a miles que están muriendo en los hospitales. Gente que no creía en esto, le dio el famoso virus y ya partió. Pero la pregunta obligada es, ¿a dónde? Cielo e infierno, habla la Biblia. No hay lugares intermedios. La Biblia no habla de ello. A Jesús no le importó quiénes eran estos hombres, sino lo que ellos podrían llegar a ser. Recordemos, tú eres Simón, tú serás. Y es el mismo proceso contigo y conmigo. Él está por medio de aflicciones, crisis, enfermedades, problemas financieros, formando carácter y pequeños Cristos en cada uno de nosotros. Y si yo les preguntara a ustedes si esto es agradable, indudablemente que me dirían que no, pero está dentro del plan y control del Señor de señores. Claro, tenemos miedo en ocasiones, pero el Señor siempre tiene una solución en su palabra a cada una de las experiencias que Él permite en nuestras vidas. El salmista llegó a decir, en el día que temo, yo en ti confío. En lugar de ser presas del temor, podemos poner toda nuestra confianza en Jesús, simple y sencillamente por el hecho de que Él no nos va a fallar nunca. Eso es una bendición muy grande. Entonces, Él tiene la misión de transformar a los hombres para que ellos hagan la tarea divina. Veíamos ahí dos palabras en este pasaje de Marcos que decía, os haré. Significa un cambio de dirección en lo que hago y en lo que vivo. Significa que primero soy transformado por el Señor para luego ser incorporado en su equipo, de modo de llegar a ser una bendición para otros. Una vida transformada por el Evangelio no es solo un bien social, pues se evidencia porque ahora la persona se viste mejor, vive mejor, sino que también los que ahora le escuchan, aquellos que antes le conocieron. En el caso de la samaritana, tendrían que reconocer las evidencias de tales cambios. Son los hombres transformados los que quedan calificados para llamar a los demás al arrepentimiento. El Señor Jesucristo nos dijo, os daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo pondré dentro de vosotros para que andéis en mis estatutos, en mis leyes y mandamientos. Y es una hermosa promesa que tiene que ser contestada de parte nuestra hacia nuestro Dios con obediencia, con consagración a sus divinos propósitos. No debemos dejar esto en un segundo lugar. Tiene que ser nuestra prioridad en la vida cristiana. Decíamos, son los que han nacido de nuevo como Nicodemo, los que pueden hablar del nuevo nacimiento. Aquel Nicodemo que fue por la noche en búsqueda de Jesús. Y él tuvo un encuentro con Cristo cuando le dijo que le era necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo no entendía a lo que Jesús hacía alusión. ¿Cómo puedo regresar al vientre de mi madre por segunda ocasión y nacer? Él estaba pensando en una cuestión material, biológica. Jesús se refería a un nuevo nacimiento espiritual y lo confronta. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Entonces, qué tremendo que ellos como maestros de Israel, de la ley, fueron ignorando las escrituras, las fueron dejando a un lado y empezaron a vivir de una manera religiosa, tradicional, ceremonial. Y esto dejó a las escrituras en un segundo plano en sus vidas. Que este no sea nuestro error tampoco para caer en tal situación. Entonces, decíamos de Nicodemo. ¿Qué podemos decir o observar de Pedro años después?
Pedro mismo nos lo relata en 1 de Pedro 1, 18 al 23. Dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, para ser manifestado en los tiempos postreros por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aquí vemos, si nosotros nos fijamos un poquito en la transformación que él sufrió, que él permitió que Cristo hiciera en su vida. Aquí vemos a un Pedro muy diferente, al Pedro indómito, ¿verdad? Al Pedro con mucha iniciativa propia, lleno mucho de sí mismo. Aquí vemos a un Pedro lleno del poder del Espíritu Santo, haciendo lo inimaginable, predicándoles a aquellos con los cuales antes había declarado que no conocía al Cristo. Y ahora lo vemos predicando con toda valentía a esos mismos hombres con los cuales él negó a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo transforma el Señor? Esta es una pregunta interesante. Vemos el ejemplo máximo de esto en el libro de Job. Las cosas que Dios fue permitiendo en la vida y experiencia de este hombre, lo cual nos enseña que su fe fue lo que lo mantuvo a flote en medio de cada prueba tremenda por la cual él pasó. Desde la pérdida de bienes materiales, la pérdida de familia, la pérdida de salud, la pérdida del amor o el afecto de su esposa. Son pruebas muy duras, pero el Señor promete estar con nosotros en medio de ellas, de cada una de ellas, de las que Dios permita para ti y para mí. Recuerda, Él siempre tiene un propósito. No hace las cosas porque sí. Siempre tiene un plan y tiene el control de ese plan, aún a pesar de nuestros fallos. Decíamos, ¿cómo transforma el Señor? El tosco pescador Simón, hijo de Jonás, fue cambiado en Pedro. Fue considerado como una pequeña roca. No sabemos cuán efectivo era Pedro antes de la resurrección, pero lo que sí sabemos es que en una sola predicación se convirtieron 3,000 personas. A Jacobo y Juan, que se les conocían como los hijos del trueno, uno de ellos, Juan, fue convertido en el apóstol del amor. De una persona con un temperamento iracundo, explosivo, ahora lo estamos viendo como un apóstol del amor. El incrédulo Tomás, aquel que se había determinado que si no metía sus dedos en las llagas de Jesús, no creería en la resurrección. ¿Y cómo podemos entender a este apóstol diciendo semejante cosa cuando pasó 3 años y medio aproximadamente con el Señor Jesucristo, día a día, viendo y oyendo los hechos que el Señor Jesús fue realizando? Para que él llegara a decir esto cuando los hermanos le dijeron, hemos visto al Señor. Tú y yo también podemos verlo vivo en nuestras circunstancias, en nuestras necesidades, en nuestros fracasos, en nuestro pesar. Pero bueno, Él nos enseña también lo que hace la incredulidad. Entonces, llegó a dar una de las más grandes
definiciones acerca de la divinidad de Jesús al llamarlo Señor mío y Dios mío. Cuando estaban todos ahí juntos en la casa de alguno de ellos, Jesús hizo acto de presencia y entonces se dirige directamente a él. Ven, mete tu mano en mi costado, tus dedos en los hoyos de mis manos, y no seas incrédulo, sino creyente. A lo que Tomás exclamó, Señor mío y Dios mío. ¿Puede imaginarse a Mateo, el odiado cobrador de impuestos? Él tuvo el privilegio de escribir una biografía de Jesús de primera mano, pues fue uno de los 12. El asunto es que Jesús transforma todo lo que cae en sus manos. Lo más vil y menospreciado por los hombres, Él lo convierte en una joya, en un diamante. Y eso quiere hacer de cada uno de nosotros. ¿Cómo nos podemos explicar el gran cambio operado en la vida de Pablo? Cuando él era un perseguidor de los cristianos, los encarcelaba, los obligaba a blasfemar e incluso los mataba, pensando erróneamente que estaba agradando a Dios, hasta que tuvo aquel encuentro camino a Damasco con nuestro Señor Jesucristo. Y ahí él es convertido de Saulo a Pablo de Tarso. Y también pasó por la escuela del sufrimiento. Muchas experiencias muy dolorosas, traiciones, naufragios, ataques, apedreamientos, pero siempre vemos a un Pablo fuerte, cimentado en Jesucristo. Y todas aquellas experiencias que le sobrevinieron no pararon que él dejara de predicar el Evangelio. Estamos hablando, ¿verdad?, de algo importantísimo, de cómo transforma el Señor. Quizás a ti o a mí no nos esté gustando la forma en que Él lo esté haciendo ahora, pero es su manera y Él no se equivoca. Puede ser muy duro, puede haber mucho dolor, indudablemente, no lo negamos. Él no lo ignora, pero Él dice que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, pero ¿qué es una persona transformada por el poder del Señor? Decíamos del caso de Pablo. Hechos 9:20, algo bien precioso. Él enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Los creyentes convertidos antes que él le tenían miedo. Sabía la tarea que le habían encomendado los principales sacerdotes. No le creían. Por un lado, él era un traidor. Y por otro lado, no le tenían confianza los convertidos al Señor. Hasta que Bernabé estuvo dándoles testimonio de cómo él empezó inmediatamente a predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. ¿Cuál es la evidencia de tu conversión? ¿Tú recuerdas a Cristo cuando lo recibiste? Quizás lo recibiste, no sé, de una manera un tanto superficial, de una manera en que ahora estamos entendiendo el deseo de Él de venir en pos de mí. Y ya sabemos para qué, ya sabemos la finalidad, para rescatar esta pobre sociedad humana mundial que cada vez va en decadencia. Esto es algo tremendo. Están promulgando ahora una ley para que los adolescentes decidan qué sexo quieren tener o qué sexo quieren seguir. Que ellos elijan, imaginen ustedes eso. Pero así vemos a este mundo cada vez más perdido y nos urgen hombres a los cuales Dios llama, pero que responden también a su llamado. Hay un propósito en la gran empresa de Jesús que es salvar las almas. Ese gran propósito solamente lo puede llevar a cabo Jesús en tu vida y en la mía cuando obedecemos. Cuando hacemos las tres cosas,
más difíciles para hacer en la vida cristiana. Estudiar la palabra de Dios día a día. ¿Por qué no digo leer? Porque cualquiera puede hacerlo. Aquí es tener un examen concienzudo de la palabra de Dios. Y como consecuencia de estas dos cosas, la oración, viene el hablar de Cristo, el ganar las almas para Él. Decía ahí Marcos, capítulo 1, y dejando sus redes le siguieron. ¿Cómo fue que ellos respondieron a este llamado de Jesús de una manera inmediata? Dejando luego sus redes le siguieron. ¿Qué tenía este hombre que tocó lo más profundo de su corazón para que ellos decidieran seguir a este extraño? Estos hombres no tenían riquezas, de modo que las palabras de Jesús les entristecieran como el joven rico que nos relata la palabra. Por el contrario, la decisión de seguir a Jesús fue instantánea. Las redes, que por mucho tiempo fueron sus compañeras del mar, ahora quedaron abandonadas. La actitud de ellos no fue como aquellos que querían seguir a Jesús. Al que Jesús le dijo, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre, allá por Lucas 9. O al que le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame que primero me despida de los que están en mi casa. Y estas aseveraciones de déjame primero, nos están hablando de una justificación para no seguir a Cristo. Ellos fueron calificados, estos tres hombres, como no aptos para el reino de Dios. Tenemos que ser cristianos definidos, a la luz de lo que estamos estudiando en esta tarde. La invitación está extendida para mí y para ti también. Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Los hombres que le ponen peros al llamado del Señor son los que menos galardones tendrán en el cielo. Qué bueno sería que cuando el Señor nos diga, sígueme, y entendamos el fondo o trasfondo de este llamado celestial, podamos nosotros obedecerlo con todo nuestro corazón. Esto haría que saltemos de la barca y nos unamos a su tarea. ¿Por qué hay creyentes que no dejan sus redes para seguir al Maestro en la tarea de ganar a los hombres para Cristo? Se viene a mi mente el versículo del Salmo 25:15, cuando David dice, mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Andaba enredado en muchas cosas. Por eso Él clamaba delante de Dios por su presencia. Tu presencia supliqué de todo corazón. Y nos deja una enseñanza. Quizás tú y yo también estamos enredados en nuestras propias redes, que nos hemos tejido para nosotros mismos como trampas que no nos dejan avanzar ni movernos en el plan bendito de Dios. ¿Cuáles son las redes que te impiden seguir a Cristo en esta singular tarea? Tú y solamente tú sabes cuáles son, igual que yo. Y lo digo porque el Espíritu Santo nos las muestra con claridad en su palabra. Y nosotros sabemos cuáles son aquellas cosas que nos detienen. Pero bueno, tenemos la oportunidad de confesárselas al Señor para que Él empiece a usarnos a ti y a mí para su gloria. Dice también allá en Marcos, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros le siguieron. Imaginen ustedes a Zebedeo. ¿A dónde van, hijos? Si el trabajo está acá. Padre, lo siento, vamos a seguir a Jesús. ¿Pero cómo? ¿De qué van a vivir? ¿Qué va a hacer de sus familias? Ellos entraron a una empresa que los aseguraría verdaderamente de por vida. Nada les faltaría. En este diario andar que tuvieron en esta tierra, nada les faltaría porque dependieron de aquel que todo lo provee. La gente quiere hallar su seguridad en el dinero y más ahora.
En cada sexenio que hemos tenido en este pobre país, hemos hablado de crisis siempre financieras. Y siempre se dice, es que si no hay empleos, los hombres se ven la necesidad de robar, etcétera. Pero no es así. Hay una decadencia moral en la gente. ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos? Dejar esas cosas que nos atan y seguirlo a Él. La historia del joven rico nos muestra lo difícil que es seguir a Jesús si no estamos dispuestos a invertir el orden de las prioridades. Es cierto que muchos de los que Dios nos ha llamado para el ministerio, tuvimos que hacer realidad lo que nos muestra este versículo. En algún momento tuvimos que elegir entre el llamado divino y el apego a nuestros padres. ¿Qué pasó con el joven rico que nos está relatando este ejemplo? Bueno, tuvo un encuentro con Jesús y le hizo la pregunta del $1.000.000. ¿Qué haré para tener la vida eterna? Jesús inmediatamente le señala la palabra de Dios. Los mandamientos, ¿sabes? Le menciona varios de ellos y él dice con todo orgullo, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Y Jesús mirando, él le dijo, aún te falta una cosa. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sigue. Ese era el principal problema de este joven rico y en la Biblia no está dado esto como una parábola, sino como un hecho. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Él prefirió sus riquezas. De acuerdo, fue su decisión, equivocada, pero al fin su decisión. Vamos a decir que vivió 120 años, con todo lo que las riquezas pueden alcanzar. Pero al final de cuentas, él tuvo que enfrentar a la muerte. Y el punto aquí que cuando una persona está en esa postura, lo único que está decidiendo es elegir ir al infierno. Dios no manda a nadie al infierno. Hay personas a las que tú les hablas de Cristo y si tú te mueres en este momento, ¿a dónde irías? Es una suposición. No, a donde Dios me mande. No, pues por tus pecados, pues te va a llevar al infierno tus propios pecados. Pero también nos da la solución en Cristo, en la cruz. Entonces, pero es un hecho que cuando obedecemos de una manera instantánea al llamado del Señor y dejamos a Él la provisión y el cuidado de lo que más amamos, Él se encarga de suplir. Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casas, hermanos, madre, padre, bienes, terrenos, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo, aunque con persecuciones, y en la edad venidera la vida eterna. Eso dice Marcos 10. Hoy Él se acerca a la playa de tu alma y desde ahí te dice, sígueme. Es algo que tenemos que meditar con toda calma y tomar una decisión. Nos urge predicar el Evangelio bajo estas condiciones tan tremendas en las que estamos, porque miles están muriendo. Quizás hasta conocidos, me atrevo a decir quizás hasta familiares. Y tenemos, ¿verdad?, un dolor por lo que ellos están pasando, pero muchas veces no pensamos realmente a dónde van a ir cuando ellos partan o nosotros partamos de este mundo. Los creyentes con Cristo en su corazón tenemos la certeza de que al final de nuestra existencia iremos con el Señor, porque Él lo declara así en su palabra. Algo tan importante como lo es la Biblia, a veces la dejamos en segundo lugar. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La palabra al instante se repite 2 veces en este llamado de Cristo. ¿Qué es lo que usted hace al instante? Si está enamorado y tiene una cita pendiente, usted va al instante.
Si su jefe le llama para ir a trabajar porque así se requiere en un momento dado, usted va al instante. Hacemos muchas cosas al instante, pero al que menos obedecemos cuando nos llama es Cristo. Decimos sí ahorita, sí al ratito, sí cuando haga esto o aquello. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestra fidelidad a Cristo debería ser tan grande que hagamos por todo al instante por Él. ¿Viene usted al instante a Cristo? ¿Cuántos hoy vendrán al instante al llamado de Cristo para entregarle su vida? ¿Cuántos vendrían al instante para ser transformados en pescadores de hombres? ¿Cuántos dejarán sus redes al instante y seguirán a Cristo en su empresa? Nada alegra más el corazón de Dios que sus hijos se levanten y le sigan. Bueno, decíamos que este llamado es también para ti y para mí. Y Él está esperando una respuesta de parte nuestra. No tenemos seguridad en esta vida. Con un cualquier descuido que tengamos, podemos adquirir esto, y si el Señor así lo permitiera, pues tendríamos que partir de este mundo. Pero el punto importante aquí es realmente el hecho de hacer lo que al Señor le agrada, de ser seguido, para que Él haga de nosotros pescadores de hombres. Y ojalá que en esta hora esto haya tocado y hablado a nuestros corazones, para tener la oportunidad de tomar la decisión más importante de nuestra vida en este mundo. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.